Tema 42. Sistema digestivo 4. Intestino delgado e intestino grueso. Estudiantes Carmen Fabiana Pineda, Geraldine Zambrano, Maylevi Fabiana Guía. En este tema vamos a tratar las generalidades sobre la organización y funcionamiento de los intestinos. Intestino delgado, intestino grueso, histofisiología de los intestinos. Generalidades sobre la organización y funcionamiento de los intestinos. Estructuras que aumentan la superficie de absorción, válvulas conniventes, vellosidades intestinales, criptas de Lieberkühn y microvellosidades de los enterocitos. El intestino es un órgano largo con forma de tubo ubicado en el abdomen, en el que se completa el proceso de la digestión. Es la parte visceral y tubular de este sistema que se extiende desde el estómago hasta el ano. Se localiza en la cavidad abdominal y se divide en dos segmentos, intestino delgado e intestino grueso. La función de los intestinos es la de transporte de los alimentos, la absorción de los nutrientes y la eliminación de los desechos mediante la defecación. En esta imagen podemos observar los intestinos con sus respectivas partes. En la imagen de la izquierda podemos observar el intestino delgado, que está formado por mucosa, submucosa, muscular, serosa. Del lado derecho podemos observar el intestino grueso, está formado por mucosas, criptas de apertura, serosa, células caliciformes, etc. En cuanto a las estructuras que aumentan la superficie de absorción, como las válvulas conniventes, también conocidas como pliegues circulares o válvulas de Kerckring, son repliegues transversales permanentes que contienen un centro de submucosa. Cada pliegue circular rodea entre la mitad y los 2/3 de la circunferencia de la luz intestinal. Los pliegues comienzan a aparecer alrededor de 5 a 6 centímetros después del píloro. Son muy abundantes en la porción distal del duodeno y en el inicio del yeyuno, y su tamaño y frecuencia disminuyen desde el tercio medio del ilion. En la siguiente imagen podemos observar una fotografía de la superficie mucosa del intestino delgado, siendo este el segmento de un yeyuno humano. Se puede ver los pliegues circulares o válvulas conniventes, que aparecen como una serie de crestas de orientación transversal que se extienden parcialmente alrededor de la luz. En consecuencia, algunos de los pliegues parecen terminar o comenzar en diversos sitios a lo largo de la superficie luminal. Es lo que tenemos señalados con las flechas en negro. Toda la mucosa tiene un aspecto aterciopelado a causa de las vellosidades que contiene. Las vellosidades intestinales tienen un aspecto diferente del intestino delgado. Son anchas en el duodeno, más delgadas en el yeyuno y más cortas en el ilion. En el interior de cada vellosidad se encuentra un capilar linfático o quilífero, músculo liso que le permite modificar su longitud, tejido conjuntivo y una red capilar. Esta disposición es ventajosa para la absorción de líquidos y sustancias disueltas hacia la sangre de la vena porta, así como hacia el sistema linfático. En esta imagen podemos observar las vellosidades de la mucosa del intestino delgado. En la imagen de la izquierda se puede ver una microfotografía electrónica de barrido de la mucosa intestinal en la que se ven las vellosidades. Observen los orificios, los cuales están señalados con una flecha blanca. Ellos se encuentran situados entre las bases de las vellosidades que comunican con las glándulas intestinales, denominadas criptas de Lieberkühn. En la imagen de la derecha se encuentra un diagrama tridimensional de las vellosidades intestinales. Cabe destacar que aquí se ilustra la continuidad del epitelio que tapiza las vellosidades con el epitelio que tapiza las glándulas intestinales. Observen los vasos sanguíneos y el capilar linfático terminado en fondo del saco ciego, vaso quelífero, en el centro de la vellosidad. Lo marcado con flecha entre las bases de las vellosidades pueden verse los orificios de desembocadura de las glándulas intestinales. Además, los orificios pequeños en la superficie de las vellosidades señalan la ubicación de las células caliciformes que han liberado sus gránulos.
Entre una vellosidad y otra en la parte basal se sitúan glándulas tubulares simples llamadas criptas de Lieberkühn, cuya secreción líquida recubre a las vellosidades, proporcionando un medio acuoso para la absorción de sustancias desde el quimo cuando entra en contacto con las vellosidades. Aquí podemos observar un epitelio simple cilíndrico, es lo que tenemos señalado con la flecha negra. Podemos observar en la flecha roja una célula caliciforme y las flechas azules es lo que corresponde a las criptas de Lieberkühn. Las microvellosidades de los enterocitos producen la principal amplificación de la superficie luminal. Cada célula posee varios miles de microvellosidades muy juntas. La región apical de estas células adquiere un aspecto estriado en la inspección con el microscopio óptico, de ahí el nombre de chapa estriada, que recibe el conjunto de las microvellosidades apicales de las células epiteliales intestinales. Al lado izquierdo tenemos un esquema de la estructura de una microvellosidad. Observe la villina, filamentos de actina, fimbrina. También podemos ver plasmalema, extensión lateral, enlace a la membrana celular, los filamentos intermedios y cortes de actinas enlazadas por espectrina. En la imagen de la derecha tenemos un tejido epitelial de revestimiento simple cilíndrico. Observen en la parte superior las microvellosidades o chapa estriada. Intestino delgado, segmentos duodeno, yeyuno, ilion, estructura histológica. Con su más de 6 metros es el componente más largo del tubo digestivo y está dividido en 3 porciones anatómicas. Duodeno, aproximadamente 25 centímetros de largo, considerada la primera porción, la más corta y la más ancha del intestino delgado. Comienza a la altura del píloro del estómago y termina en el ángulo duodeno-yeyunal. Yeyuno, aproximadamente 2,5 metros de largo, que comienza en el ángulo duodeno-yeyunal y constituye los 2/5 proximales del intestino delgado. Gradualmente cambia sus características morfológicas para convertirse en el ilion. Ilion, aproximadamente 3,5 metros de largo, que es la continuación del yeyuno y forma los 3/5 distales del intestino delgado. Termina a la altura de la válvula iliocecal y el límite entre el ilion y el ciego, perteneciente al intestino grueso. El intestino delgado es el principal sitio para la absorción de los alimentos y para la absorción de los productos de la digestión. Mucosa, vellosidades intestinales. Son evaginaciones digitiformes o foliáceas singulares de la mucosa que se extienden dentro de la luz intestinal en una distancia de 0,5 a 1,5 milímetros de la superficie mucosa teórica. Cubren por completo la superficie del intestino delgado y le imparten un aspecto aterciopelado cuando se le examina a simple vista. Consiste en un centro de tejido conjuntivo laxo, cubierto por un epitelio simple cilíndrico. En el centro de la vellosidad es una extensión de la lámina propia que contiene una cantidad abundante de fibroblastos, células musculares lisas, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, macrófagos y una red de capilares sanguíneos fenestrados que están justo debajo de la lámina basal del epitelio. Además, la lámina propia de la vellosidad posee un capilar linfático que se origina localmente en un fondo de saco ciego y recibe el nombre de vaso aquilífero central. Dentro de la vellosidad se extienden células musculares lisas derivadas de la muscular de la mucosa, que acompañan al vaso aquilífero. Estas células musculares lisas serían la explicación de los informes que postulan la contracción con acortamientos intermitentes de las vellosidades, una acción que impulsaría la linfa desde los aquilíferos centrales
hacia la red de vasos linfáticos que hay alrededor de la muscular de la mucosa. Aquí podemos observar la superficie de absorción que está formada por enterocitos. Internamente tenemos capilares y allí se encuentra el vaso quelífero central y en la parte basal, vaso sanguíneo. Epitelio, células absortivas, enterocitos, caliciformes y enteroendocrinas. Enterocitos son células cilíndricas altas que tienen un núcleo de posición basal. Las microvellosidades aumentan la extensión de la superficie apical hasta 600 veces. En los cortes para la microscopía óptica se reconocen en un conjunto como un borde celular apical irregular denominado chapa estriada. Cada microvellosidad tiene un centro de microfilamentos de actina orientados en forma paralela al eje mayor de la estructura. Los microfilamentos están anclados a la villina, que se halla en la punta de la microvellosidad, y también adheridos a la membrana plasmática de toda la estructura por moléculas de miosina 1. Los haces de filamentos de actina se extienden dentro del citoplasma apical y se insertan en el velo terminal. Una red horizontal de microfilamentos contráctiles que forma una capa en la parte más apical del citoplasma y se fijan a las densidades intracelulares asociadas con la zona o la adherens. La contracción del velo terminal determina que las microvellosidades se separen, lo que acrecienta el espacio entre ellas de modo que se exponga una extensión mayor de superficie para que ocurra la absorción. Además, la contracción del velo terminal contribuiría a cerrar las brechas dejadas en la lámina epitelial por la exfoliación de las células envejecidas. Los enterocitos están unidos entre sí. También están unidos a las células caliciformes, a las células enteroendocrinas y a otras células del epitelio por complejos de unión. Las uniones estrechas o zónulas ocludentes establecen una barrera entre la luz intestinal y el compartimento intercelular epitelial, cuyas sustancias son absorbidas por los enterocitos. En cuanto a su superficie celular lateral, exhibe prolongaciones citoplasmáticas complejas, aplanadas, pliegues que se interdigitan con las de las células contiguas. Estos pliegues aumentan la extensión de la superficie lateral de la célula y de esa manera acrecienta la cantidad de membrana plasmática que contiene enzimas de transporte. Durante la absorción activa, en especial de solutos, agua y lípidos, estos pliegues laterales se separan y agrandan el compartimento intercelular. La función secretora de los enterocitos, que consiste principalmente en la síntesis de enzimas glucoproteicas que se insertarán en la membrana plasmática apical, tiene como correlato morfológico los rímeros de cisternas de Golgi en la región supranuclear inmediata y los ribosomas libres y el retículo endoplasmático rugoso a los lados del aparato de Golgi. En el citoplasma apical, justo debajo del velo terminal y a lo largo de la membrana plasmática lateral, hay pequeñas vesículas de secreción celular. Sin embargo, para distinguir estas vesículas de secreción de las vesículas endocíticas o de lisosomas pequeños, es preciso utilizar métodos histoquímicos o radiotográficos. El intestino delgado también secreta agua y electrolitos. Esta actividad ocurre principalmente en las células de las glándulas intestinales. Se cree que la secreción producida por estas glándulas contribuye al proceso de la digestión y absorción al mantener un estado líquido adecuado del quilo contenido intestinal semidigerido. En condiciones normales, la absorción de líquido por el enterocito de una vellosidad está equilibrada por la secreción de líquido por el enterocito de una glándula intestinal. Allí, lo señalado con la flecha en blanco es lo que corresponde a los enterocitos, los cuales son células cilíndricas altas que tienen un núcleo de posición basal. Células caliciformes. Son glándulas unicelulares mucosecretantes
Al igual que en otros epitelios, las células caliciformes del intestino producen moco. En el intestino delgado, las células caliciformes aumentan en cantidad desde el duodeno hasta la porción terminal del ilion. La inspección con el microscopio electrónico de transmisión permite comprobar una gran acumulación de gránulos de mucinógeno en el citoplasma apical que distiende esta región de la célula y distorsiona la forma de las células vecinas. Con la región celular apical repleta de gránulos de mucinógeno, la porción basal de la célula parece una columna delgada. Esta región basal es muy basófila en los preparados histológicos porque está ocupada por un núcleo heterocromático, un retículo endoplasmático rugoso extenso y ribosomas libres. Las mitocondrias también están concentradas en el citoplasma basal. La forma característica de esta célula, con su dilatación apical por la acumulación de gránulos y su región basal muy estrecha, es la causa del nombre caliciforme por su semejanza con un cáliz. Una colección extensa de cisternas aplanadas del aparato de Golgi forma una concavidad amplia alrededor de los gránulos de mucinógeno, que es contigua a la porción basal de la célula. Las microvellosidades de las células caliciformes están restringidas en el fino reborde del citoplasma, la teca, que rodea la porción apicolateral de la acumulación de gránulos de mucinógeno. Las microvellosidades son más obvias en las células caliciformes inmaduras que hay en la mitad basal de las glándulas intestinales. En las flechas señaladas en rojo tenemos las células caliciformes, las cuales están constituidas por gránulos de mucinógeno.